Antes de casarme yo nunca pude tener experiencias de devocionales familiares, porque yo me crié prácticamente con mis hermanos. Nosotros somos 6 hermanos y nuestra madre falleció cuando éramos pequeños y no nos criamos tampoco con mi papá. De manera que mi hermana mayor era la responsable y líder de la casa. Ella no era creyente o no es creyente aún, aunque sí tenía cierto temor de Dios porque nuestra mamá era evangélica. Pero en ese sentido nosotros nunca participamos ni tuvimos devocionales familiares en el que yo viera ni disfrutara ni experimentara ese tiempo y la naturaleza de lo que se hacía allí, ni el propósito por el cual se hacía. En el 48, porque yo me arrepentí y me recuerdo de ahora que fue el tercer domingo de octubre del 48 que yo me arrepentí. Y ahí en adelante mi papá fue la base fundamental de mi vida espiritual, porque mi papá me vivió una vida perfecta, limpia delante de la presencia de Dios, enseñándonos a nosotros. Mi papá no salíamos de la casa, por eso nosotros antes de las 6 de la mañana estábamos levantados, porque había que ir a ordeñar, y antes de ir a ordeñar teníamos que, papá hacía esa oración. Mi papá aprendió a leer después que se arrepintió, y papá leía esa Biblia a todos nuestros hijos. Cuando yo aún no me había casado, básicamente la adoración familiar en mi casa no se daba. Mi mamá sí nos llevaba a la iglesia con cierta frecuencia, pero no era que no teníamos un devocional, no teníamos algo así como entre la familia donde nosotros nos reuniéramos para orar o para alabar y todo eso. Simplemente quizás en algunas fechas especiales nos reuníamos como familia y eso, pero la adoración cuando yo no me había casado básicamente era nula. Solamente íbamos a la iglesia con alguna frecuencia, aunque sí mis padres me inculcaron el hecho de que tenía que buscar de Dios y todo eso, pero no había una adoración realmente como familia antes de yo casarme. Yo nací precisamente en un lugar temeroso de Dios, la iglesia metodista. No recuerdo tantas veces en la mesa familiar con mi papá haciendo el devocional familiar, pero sí recuerdo muchas veces el matutino. Reunida la familia, cantábamos los signos, orábamos, se leía la palabra y se reforzaba lo importante de la instrucción bíblica. En la casa de mis padres, cuando yo estaba pequeña, sí se tenía un momento de adoración, porque no sé si algunos lo saben, pero yo nací en el Evangelio. O sea, cuando yo tuve conciencia, desde que estoy pequeñita, yo lo veo siempre en mi casa, el momento de adoración, el momento del altar familiar, y me ha ayudado bastante a crecer como cristiana. En mi casa siempre mi papá agarraba la guitarra y decía: vamos a tener un momento de adoración, vamos a cantar. Nos delegaba funciones, hacíamos un mini culto, y por ejemplo un día me tocaba predicar, otro día le tocaba a mi hermano, y así nos repartíamos las funciones como si fuera un culto en la iglesia. Entonces yo me acostumbré que siempre en el hogar se sacaba un momento para adorar al Señor, que no solamente se adoraba en la iglesia, sino que también en la casa como familia teníamos que hacerlo, y así crecí. Yo llego a una iglesia ya arrepentido hace los 16 o 17 años, y al casarme, gracias a Dios, tengo unos mentores, líderes jóvenes y también líderes adultos como pastores, que enfatizaban mucho sobre ese tipo de cosas. Eso lo tengo que reconocer, que en la doctrina bíblica de los años de los 80 hacia atrás y de los 80 a los 90, eso fue algo bastante firme en los líderes que existían. Ese devocional familiar, esos valores, esos principios que son lo que hacen de verdad que una familia
aunque quizá no se congregue de manera regular, saque en sus hijos lo que es un buen dominicano en la sociedad. Bueno, por esa formación yo inicié mi culto familiar. Y no te digo que fue que establecí, no, mire, tal día y esta hora es, no, sino que había que hacerlo. Dentro de los 7 días de la semana había que sacar 1 o 2, porque fuera necesario, y hacer esa reflexión. Sin embargo, cuando yo vine a la fe, cuando el Señor me llama al arrepentimiento, yo comencé a aprender en la palabra cómo Dios está interesado en que sus hijos tengan comunión con Él. Y es muy difícil que sus hijos tengan comunión con Dios si no leen su palabra, si no oran, si no tienen tiempo de calidad con Él. Y básicamente el tiempo de devocional y de adoración familiar consiste en eso, un tiempo que la familia aparta para leer la palabra, para orar, para compartir y pasar tiempo, para adorar a Dios juntos. Cuando yo me casé, nosotros, antes de casarnos más bien, nosotros tuvimos tiempos en el que nos propusimos leer libros juntos, leímos varios libros juntos, que tenían que ver con el matrimonio, obviamente. Y cuando nos casamos prácticamente nos pusimos de acuerdo en sacar tiempos para darle seguimiento a libros, en los que podíamos compartir, orábamos juntos. Pero yo creo que todo creyente debe reconocer que no siempre está en altas en su matrimonio. Yo no te puedo decir que yo he mantenido una constancia o una metodología consistente de devocionar con mi esposa, pero sí hemos tenido altas, hemos tenido bajas, en las que podíamos orar juntos, en las que orábamos separados porque teníamos diferentes situaciones que experimentan los matrimonios. Cuando me casé, lo primero que hice fue plantearle ese mismo esquema, como dicen, a mi esposo, porque yo quería que en mi casa se hiciera lo mismo que yo hacía cuando estaba en mi casa con mis padres. Quería inculcarle eso a mis hijos. Entonces, desde un inicio, como tenía esa enseñanza de mis padres y de mi abuela, que siempre nos recordaba que sobre todo siempre hagamos el altar familiar, siempre trataba de sacar ese momentito. Al principio, como pareja sin hijos, lo hacíamos en las noches, cuando ya todo el ajetreo del día había pasado. Y así, poco a poco, cuando nacieron los niños, entonces fuimos inculcando la misma doctrina de hacer el altar familiar todos los días, o por lo menos antes de acostarnos, orar y tener un momento de adoración. Bueno, ya luego que me casé sí hemos tenido ya una mejor manera de hacer las cosas como familia. Mi experiencia en cuanto a eso es que cuando nosotros sí tomamos un tiempo devocional, pues las cosas pueden ir mejorando. Hay momentos en los que hemos quizás dejado, por los afanes del día a día, hemos dejado de hacer la adoración familiar, pero si hay algo o alguien a quien yo tengo que agradecer el hecho de que nos inste a tener ese devocional y lo que le llaman el altar familiar, es a la abuela de mi esposa, que siempre, incluso desde antes de nosotros casarnos, nos decía que cuando fuéramos familia, o sea, cuando estuviéramos en una casa, pues tomáramos ese tiempo, aunque sea de minutos, de horas, como nosotros entendiéramos, pero que no dejáramos de hacer ese devocional. Y aunque ha habido momentos en donde, como dije, por los afanes de la vida, quizás se olvida un día, 2, como sea, pero cuando lo hacemos sí sentimos que realmente nos estamos acercando a Dios y que cualquier problema, cualquier dificultad de la vida puede ser enfrentada cuando uno como familia está cercano a Dios. Lo primero que tiene que hacer para enseñar a una familia a adorar a Dios desde su casa, porque a Dios se adora de cualquier lugar, no importa uno andando, caminando, haciendo cualquier cosa, se adora a Dios y uno está en comunión con Dios. Pero en el hogar,
para enseñarles a los hijos que en el hogar se adora a Dios, uno tiene que irle enseñando de acuerdo a cómo van creciendo los niños en el hogar, es que uno le va dando la educación espiritual para que los hijos conozcan verdaderamente quién es Dios y por qué se adora a Dios. Con la llegada de nuestros hijos, que actualmente tenemos 2, retomamos el poder tener devocionales juntos, con el interés de que ellos también comiencen a entender que nosotros servimos a un Dios vivo y que Dios está interesado en nuestro corazón, y enseñar, aunque ellos son niños pequeños que aún no disciernen del todo entre el bien y el mal, nosotros sí le hablamos del pecado, leemos la Biblia, leemos una Biblia para niños, pero igual le hacemos un énfasis intencional en el pecado, en las consecuencias del pecado. Tiene que ser de acuerdo a lo establecido en la Biblia, para uno poder enseñarles a los hijos, porque lo primeramente que se le enseña a los niños en su hogar acerca de la educación familiar es el concepto que uno tenga de la palabra de Dios para enseñársela a los hijos. Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y a su semejanza. Le dio mandamientos, y esos mandamientos que Dios le dio a los primeros padres en el huerto del Edén, también nosotros tenemos que dárselos a nuestros hijos hoy en día, porque ahí comienza la enseñanza. Doy gracias a Dios porque hasta ahora veo que mis hijos, a pesar de este tiempo que les rodea, abro sus puertas a veces, porque nunca se cierran su habitación, y lo encuentro precisamente arrodillado orando, y eso me da una satisfacción espiritual maravillosa. Mira, cada familia y cada matrimonio va a tener diferentes oportunidades de encontrar el momento idóneo. Lo que funciona para mí no necesariamente va a funcionar para ti. Nosotros hemos intentado diversos métodos. Nosotros, por ejemplo, lo llamamos en la noche, al finalizar el día, cuando ya nos bañábamos, estamos listos antes de acostarnos. Pero ¿qué ocurre con ese tiempo? Es que normalmente uno está cansado y uno no quiere leer mucho, porque leyendo el cuerpo por el agotamiento natural del día, y por eso quizás la hora de la noche es con la que una pareja pudiera tener más dificultad por el cansancio. El tiempo de la mañana es un tiempo que va a requerir mayor disciplina, porque va a requerir que se levanten temprano, de manera que le dé tiempo de hacer otras cosas, pero yo creo que una taza de té, una taza de café, y levantarse temprano antes de que empiece el ruido, la agitación del día, las responsabilidades, y eso también te permite salir en otra modalidad a la calle. No es lo mismo cuando tú te levantas, te bañas, y sales a la calle a coger tapón, y cuando tú puedes tener un tiempo de oración antes de salir, cuando tú puedes leer la palabra antes de salir, cuando tú puedes comenzar a sembrar las escrituras en tu mente y en tu corazón antes de salir al caos de la calle. Me parece, en mi experiencia, que la hora de la mañana temprano, porque yo creo que es más fácil levantarse, porque ya como que uno se va a levantar, cepillarse, tomarse una taza de té o de café, el que lo toma, y aprovechar un tiempo de devocional, siempre y cuando tú no vayas a involucrar a los niños, porque ya con los niños nosotros lo hacemos de noche, por ejemplo, por lo que te mencionaba. Pero para una pareja, para un matrimonio donde el esposo sale o los esposos salen, yo creo que la mañana es un buen tiempo para salir. Bueno, yo les aconsejaría a ellos que se sienten primero a analizar qué ellos quieren para su vida como pareja y cercano a Dios. La Biblia habla de un cordón de 3 dobleces, y eso se refleja mucho en la vida de pareja. Si usted piensa casarse o si ya está casado y aún no ha iniciado esa vida devocional como familia, debe ir haciéndolo
porque cada vez que nosotros estamos más cerca de Dios podemos enfrentar todas las vicisitudes que van a llegar. A veces la gente piensa que casarse es como un cuento de hadas, el príncipe azul, la princesa esperando por él y todo eso, que la vida es color de rosa, y no es así. Todos los días tenemos un afán nuevo, todos los días tenemos tentaciones, todos los días tenemos dificultades, todos los días tenemos quizás algún problema, pero mientras más nosotros nos acercamos a Dios, vamos dependiendo más de Él, y al final de todo, lo que Dios quiere es que nosotros como familia tengamos total dependencia de Él, pero para tener esa dependencia nosotros necesitamos acercarnos más a Él. Entonces lo primero que yo les recomendaría es que tengan eso pendiente, lo que Dios quiere para ellos, lo que ellos también deben de hacer por el Señor, e iniciar su devocional. No necesariamente tiene que ser muy largo, muy extenso, pueden empezar con minutos, 5 minutos, 10 minutos, pero no dejar de hacerlo, no dejar de buscar de Dios, de leer la palabra o de orar en algún momento para que puedan tener una mejor relación con Dios a nivel de familia. Parejas jóvenes que quizás todavía no han iniciado su altar familiar, mira, ahora hay tiempo dentro de la casa. Y yo entiendo que así como planearon la unión matrimonial, tienen que planear el desarrollo de ella. Y a esos que están iniciando ahora y quizás no están haciendo el altar familiar, si no lo tienen por cultura ya, por disciplina, porque no lo traen de sus hogares anteriores, hay varios momentos en donde se pueden hacer. Uno de ellos es, si acostumbran a sentarse a almorzar, a cenar o a desayunar, eso puede ser uno de los principales momentos. Acordarse, no, mira, vamos a leer la Biblia ahora que estamos juntos. Le aseguro que si lo inician antes de que vengan todavía los hijos y lo continúan después de los hijos, podrán tenerle hacia lo futuro, cuando ya tengan nietos, una bella historia. Sumamente importante porque los hijos copian lo que ven de los padres, ellos totalmente copian, aunque no te lo digan, aunque quizás en algún momento tú no te des cuenta, pero los hijos van observando lo que los padres hacen, ya sea bueno, ya sea malo, ellos van observando las actitudes de los padres, y si tú tienes tu vida devocional, ellos mismos van a ir adquiriendo eso como parte de su vida, como una práctica. Por ejemplo, algo que nosotros hacemos antes de que los niños se duerman es ponerlos a orar. Y ya ellos lo hacen, como uno dice, automáticamente, sin tener uno que decirle. Quizá uno en algún momento se le olvide y ellos mismos te dicen, mira, papi, ven, vamos a orar, porque ya lo han visto por mucho tiempo. Entonces, es muy importante porque los hijos van viendo lo que tú haces y ellos van adoptando esas prácticas. Si tú no lo haces, así mismo ellos van a adoptar la práctica de no hacerlo, y no será costumbre en su vida, y cuando crezcan tampoco van a tener esa costumbre y no van a estar quizás tan apegados a Dios, van a estar apegados a otras cosas, a otras circunstancias, y quizás ya tú no estés ahí, quizás ellos estén casados, pero si tú sembraste eso en el corazón de ellos, probablemente eso se quede con ellos para toda la vida, y yo creo que eso es lo que Dios quiere que uno haga. Realmente, como la Biblia lo plantea, si tú introduces al niño al camino del Señor, difícilmente se va a apartar de él. Y yo soy un ejemplo vivo de eso, de ese testimonio de eso, de que todo lo que se me inculcó desde niña, eso me ha ayudado a crecer como cristiana. Entonces, el ejemplo que como padres le damos a los niños como cristianos, verdaderos adoradores del Señor, eso hace que ellos crezcan con una buena zapata, que ellos tengan donde afirmarse, que es en la palabra del Señor, y en un futuro, ¿verdad?, puedan ser buenos cristianos, puedan tener dones, ejercerlos, ya sea ministros, pastores. Entonces,
Yo entiendo que es muy, muy importante inculcarle eso a los niños desde pequeñitos, que ellos crean esa costumbre, que ellos ya sea algo normal para ellos, que lo normal sea que todos los días se saque un tiempo para adorar al Señor, y así entonces también ellos puedan enseñarle a sus hijos. Por mi experiencia, lo que yo le pudiera decir es que primero no tiren la toalla, no busquen el devocional perfecto, no esperen en que el tiempo que vamos a invertir tiene que ser perfecto. Yo creo que lo importante en esto es que ellos entiendan la necesidad que tienen de poder tener intimidad espiritual juntos. Mi consejo pudiera ser, mi sugerencia, que no se desanimen, que perseveren. Si los dos se desaniman y no hay uno de ellos que lo intenta y que es insistente y persevera en animar al otro, en empujar al otro a ese tiempo de intimidad juntos, no van a avanzar mucho. Pero si al menos hay uno de ellos, lo ideal es que fueran los dos, pero no siempre es así. Pero lo importante es que si lo que pueden hacer es una vez a la semana, lo hagan una vez a la semana. Lo que no se pueden dar el lujo es de no hacerlo nunca, dejar que el tiempo pase. Bueno, ya no lo hacemos, mira, ya estamos desanimados, ya no tenemos, porque el ser humano necesita ese tiempo. Y cuando hablamos de las esposas, de los esposos, son las personas o la persona que Dios colocó a tu lado para bendecirte, para ayudarte, para formar un hogar. ¿Y con quién mejor que compartir tus preocupaciones, tus errores, tus esfuerzos y tus temores que con tu pareja, que con tu esposo o esposa? De manera que anímense, no se den por vencidos, no crean que todo está perdido, porque Dios puede hacer muchas cosas en la vida de sus hijos cuando están dispuestos a obedecer. Nunca es tarde para empezar, y si antes se hacía el altar familiar en tu casa, es bueno que vuelvas a retomar ese camino. Créanme que funciona bastante. Si nosotros creamos ese hábito de tener ese momento, ese altar familiar en la casa, muchas cosas se evitan, muchos problemas se evitan, porque estamos poniendo a Dios sobre todas las cosas. Estamos entregando nuestra vida, nuestra familia, principalmente al Señor. Todos esos problemas económicos, etcétera, etcétera, son resueltos bajo la gracia del Señor. Entonces, si ya no lo haces o si aún no has tomado la decisión con tu pareja de hacer un altar familiar, este es el momento adecuado, el momento indicado para iniciarlo. Créanme que es muy buena la experiencia que se tiene como familia, porque no es lo mismo que estar en la iglesia adorando, es algo más íntimo, donde la familia se une más, hay más unidad y sobre todo va a abundar más el amor, porque donde Dios está el amor. Por ninguna circunstancia dejen de hacer el culto de altar familiar, el devocional. Invéntense todo lo que sea, no importa la hora que sea, vayan a la mesa, lean la palabra de Dios, oren, y ustedes verán el resultado de ahí en adelante en la propia vida particular de cada miembro de la familia.